Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, Dios de los cielos, para librarte. Amén y amén. Vamos a orar pidiendo al Señor que nuestro corazón sea receptible en esta hermosa tarde, ya noche, aleluya, a la palabra del Señor. Que podamos recibir esta palabra, este consejo de Dios para bendición de nuestra vida. Padre Celestial, una vez más presentamos nuestras vidas delante de ti, Señor, después de alabarte y adorarte, porque queremos ir a tu palabra, venir a oír tu voz y a recibir a través de tu palabra santa el mensaje de edificación, de exhortación. Dios, el mensaje, Dios mío, de fortaleza, el mensaje que consuela, el mensaje que nos da esperanza de vida eterna. Dios mío, que aumenta nuestras fuerzas y vigoriza, aleluya, nuestra vida cristiana. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis queridos hermanos, el domingo en el gran culto de la familia iniciamos un estudio titulado No callaremos. Y vimos el domingo la primera parte. Queremos en esta tarde disfrutar de la segunda parte de este estudio bíblico pastoral, el cual edifica nuestra vida, el cual hace y produce en nuestro corazón un mayor deseo de amar con más profundidad, con un sentimiento más profundo de amor a nuestro Dios y poder entender que estamos viviendo el último tiempo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Y queremos, a través de la palabra del Señor, estar cerciorados, estar convencidos y convertidos para irnos en el rapto de la iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia, evento inminente que de un momento a otro se realizará, se manifestará y será tan real como el cumplimiento de las demás profecías que encontramos en la palabra del Señor. Amén. Bien, el domingo veíamos la primera parte de este tema, no callaremos, en el capítulo 62 del libro del profeta Isaías, otro profeta santo de Dios que sirvió al Señor con todo su corazón y dedicó su vida al servicio de Dios, siendo y convirtiéndose en uno de los grandes mensajeros en un momento y en un tiempo tan específico, tan crucial para el pueblo de Israel y para las naciones gentiles. Estamos hablando allá del Antiguo Testamento, aproximadamente unos 2700 años, cuando existió este profeta de Dios llevándole este mensaje al Señor. Y dice el Señor que Dios le dio ese mensaje a Isaías, capítulo 62, y dice: por amor de Sión y por amor de Jerusalén, no callaré ni descansaré hasta que vea la justicia, vea la salvación, vea el tiempo cumplido en mis propósitos divinos de ver a Israel convertido, convencido y convertido nuevamente, sirviendo al Señor
con íntegro corazón. Este mensaje profético, cuando hablamos mensaje profético, lo estamos refiriendo también a que a través de los tiempos, generación tras generación, este mensaje sería el mismo, el cual se predicaría, amén, entre nosotros y muy especialmente en las naciones gentiles. Y hoy tenemos esta palabra como un espejo para mirar nuestra vida espiritual. Es un espejo para mirar nuestra alma también. Qué bendición tan grande. Y sacarle, óigame bien, el extracto, la bendición de Dios de esta palabra para nuestra vida. Dios llama en esta ocasión a Jeremías y le dice a Jeremías: te he escogido y te he formado desde antes que fuese engendrado en el vientre de tu madre, y desde luego antes de nacer y antes de ser un adulto, ya te había escogido y te he preparado para que seas mi mensajero. Dios siempre ha tenido, el escritor de los Hebreos dice, retomando algo de lo que hablamos y estudiamos el domingo en el gran culto de la familia, Dios siempre ha hablado de muchas maneras. En el Antiguo Testamento lo dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 1, habiendo hablado Dios allá en la antigüedad de muchas maneras y muchas veces. Son palabras que tienen una connotación extraordinaria. Cuando dicen muchas veces y de muchas maneras, es porque siempre Dios ha hablado. Dios hoy está hablando y Dios seguirá hablando. Aleluya. Porque el plan y propósito divino de Dios es grande, inmensamente grande, con el mundo, con la humanidad. Oh, gloria al Señor. Y Dios le dice a Jeremías, dar esta palabra. ¿Cuál era la palabra, el mensaje que Jeremías tenía que darle al pueblo? Un mensaje de, óigame bien, de conversión, de arrepentimiento, de reconocimiento. El mensaje que Dios le da a Isaías en el capítulo 62 es un mensaje de amor, de esperanza, donde el Señor dice: no descansaré hasta que no vea la bendición, mi bendición sobre mi pueblo. Que mi pueblo esté arrepentido, consagrado, nuevamente humillado para bendecirlo. Y a la vez transmitía un mensaje profético para hoy las naciones gentiles, quienes estamos disfrutando hoy la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que Dios llama a Jeremías para seguir esa línea de Dios hablarle a los hombres y específicamente a su pueblo. Y Dios le dice a Jeremías: te he preparado, ve y háblales mi palabra. No hables de tu propia cuenta, no hables lo que se te venga a tu mente, así pienses cosas buenas. No hables lo que sientas en tu corazón, así sientas cosas buenas. No, habla mi palabra, y en mi nombre y por mi nombre eres enviado a ese pueblo. Es un pueblo rebelde, es un pueblo duro, es un pueblo caprichoso, pero lo amo. Es un pueblo que en ocasiones me ha servido con integridad, pero en ocasiones se ha apartado de mí. Sin embargo, yo amo a ese pueblo. Dios nos ama, hermanos, amigos, iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Y dice la palabra del Señor, el versículo número 17, retomamos esta lectura: ciñe tus lomos y levántate y háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que yo no te ponga en vergüenza delante de ellos. Cumple mi palabra. También vemos en esta parte la responsabilidad que Dios le entrega al profeta Jeremías, diciéndoles: háblales, no seas rebelde como ellos son rebeldes, lleva mi mensaje, porque el plan mío es restaurarlos. El plan mío es no dejar de hablarles hasta que ellos se devuelvan de nuevo, se conviertan de nuevo,
porque quiero bendecirlos. Siempre ese ha sido el deseo de Dios y el anhelo de Dios con su pueblo. Bendito sea su nombre maravilloso. Aleluya. El verso 18 dice, porque he aquí, yo te he puesto en este día como una ciudad fortificada y como columna de hierro. Dios había preparado a Jeremías emocionalmente, sentimentalmente, intelectualmente y el sentido espiritual también espiritualmente para llevar este mensaje. Ciertamente, amados hermanos y amigos, recibir una responsabilidad de esto, un llamado del Señor para ser su portavoces, para ser su mensajero, para ser su profeta, para ser su siervo, para ser su predicador, para ser un pastor del pueblo de Dios. No es fácil, pero tampoco es imposible. Dios no quiso escoger a los ángeles y entregarles esta responsabilidad. Dios nos la ha entregado a nosotros. Y es verdad que Dios nos llama a cualquiera. Amén. Dios llama a la persona que en su voluntad divina a Él le ha placido llamar, le ha placido escoger. Esa es una gran verdad, mis queridos hermanos y amigos. Amén. Y lo primero que Dios le dice a Jeremías es, no seas rebelde como ellos. Háblales, porque si tú eres rebelde te avergonzaré delante de ellos y ellos se darán cuenta que tú eres lo mismo que ellos, igual de rebeldes. Pero Jeremías no era ese. Oh, gloria a Dios por ello. Entonces le dice el Señor, te he dado un mensaje de llamamiento al arrepentimiento, al reconocimiento de su descarrío y que se arrepientan, que se reconcilien conmigo. ¿Por qué? Porque tanto los reyes, los profetas y los sacerdotes, todo el pueblo, se había apartado de Dios. ¿Por qué se había apartado de Dios el pueblo? Dos razones primordiales. Dejaron de ser fieles a Dios. Cuando una persona deja de ser fiel a Dios, como que quiere ponerle pausa a esa vida de comunión, de fidelidad, de consagración a Dios le desagrada esa actitud. Y esa actitud tuvo el pueblo. Entonces, cuando el pueblo se cansaba, pensaban reposar, descansar, entonces tenían tiempo para mirar hacia otra dirección, hacia otro camino. Y una de las cosas que encontramos en la Biblia, en la palabra del Señor, fue que Israel siempre que se estacionó en un lugar, en el sentido espiritual, y no ser fiel al Señor, en el caso ya estando ellos en la tierra prometida, la promesa de Dios cumplida, la palabra de Dios cumplida, sin embargo, ellos siempre se acordaban, escúchame bien, porque una generación le transmite a la otra. Y eso sucedió dentro del mismo pueblo de Israel. Ellos se acordaban de las historias de sus padres, que los padres habían contado cómo ellos habían vivido, los padres de ellos habían vivido en Egipto, en el desierto, a través del desierto. Entonces ellos cuando se estacionaban, es decir, no continuaban honrando y sirviendo al Señor, pensaban en eso. Y segundo, miraban a las demás naciones y querían hacer lo mismo. Dios de antemano les habló a ellos y les dijo el Señor, no hagan como las demás naciones hacen. Había muchos en la tierra que el Señor les prometió a Israel, habían muchos enemigos de Dios ahí. Alrededor de 9, 10 clases de enemigos vivían en la tierra de Israel. Y el Señor le dijo, cuando ustedes entren a esa tierra, cuando yo los lleve a ese lugar, le entregaré en posesión esa tierra, la cual es bendita, es bendecida, fluye leche y miel, literalmente bendición en abundancia, fructífera, súper fructífera. Eso le dijo el Señor, pero también les recomendó el Señor y le dijo, no hagan como esas naciones que están ahí hacen.
Porque lo que esas naciones hacen, que están ahí a la tierra que yo los llevo, son abominación ante mi presencia. Son desagradables ante mi presencia y no quiero que ustedes hagan lo mismo. Le dijo el Señor. Oh, gloria a Dios. Esto nos da a entender, iglesia del Señor Jesucristo, mis queridos hermanos de nuestra iglesia en Voz Avenida El Tintal y todos los hermanos que me están escuchando. Eso tiene un mensaje muy claro y específico para nosotros, la iglesia del Señor. Nunca jamás olvidarnos, óigame bien, que somos la iglesia de Cristo, que el Señor nos salvó por su amor y por su misericordia, y que el Señor, por su sangre preciosa y por su vida, porque ese es el costo de nuestra salvación, la vida de nuestro Señor Jesucristo y hasta su última gota de sangre para poder perdonar nuestros pecados, no cubrirlos, sino que nuestros pecados hayan desaparecido y los haya tirado el Señor a la profundidad de la mar, como está escrito en la palabra del Señor. Eso era lo que Dios quería con Israel. Israel, no se te olvide, no aprendan a las costumbres idólatras y paganas de las naciones las cuales están en esa tierra, pero que ustedes las sacarán de ahí. Yo las saco de ahí para entregarles esa tierra en posesión. Y por eso este mensaje, dice la palabra del Señor, que otra razón por la cual el pueblo se descarriaba era por los falsos profetas. Dice que los sacerdotes, el pueblo, los reyes de la tierra, amén, y todo el pueblo, los príncipes, todos ellos se habían apartado del Señor. Está hablando del mismo pueblo de Dios, no está hablando de las naciones gentiles, está hablando del pueblo de Israel. Y mire el amor de Dios tan grande, hermanos, cuando Dios se traza un plan con una persona, como el plan divino que el Señor se ha trazado con la iglesia cristiana, con la iglesia comprada y redimida con la sangre de Cristo y con su propia vida. Es porque Dios, el propósito de Él es completo. Él quiere llevar a su iglesia a su bendita y gloriosa presencia. Escrito está en su palabra. Pero hay un mensaje que hay que oír. Hay un mensaje que hay que aceptarlo. Así repele nuestros oídos. Así, por situaciones que vivimos, como que nos desagrada eso. Que el Señor reprenda al diablo más de 3 veces en el nombre del Señor Jesucristo. Hay que oír el mensaje del Señor. ¿Sabe la dureza de este pueblo? Solo por poner en práctica lo que el Señor les había dicho que no practicaran, las costumbres de las naciones paganas. Eso iba a producir en ellos un ambiente de perturbación, de comunión con Dios. Oh, gloria a Dios. Y recuerda, hermano, que esto es significativo. Siempre que él hablaba, era un mensaje de llamamiento al reconocimiento del descarrío. Siempre que él predicaba, el mensaje iba directo al corazón de los hombres y las mujeres de la época, dándoles a entender que esa vida de idolatría, de paganismo, no le agradaba al Señor. Y en el capítulo 20, el capítulo 20 y el versículo 7, hay una experiencia tremenda que el profeta vive. Y es que él predica y predica. Claro, su mensaje no era un mensaje dulce como la miel. Su mensaje era un poco humanamente, por causa de cómo el pueblo vivía, como amargo. Pero es el mensaje de Dios. Era el mensaje que el pueblo necesitaba en el momento para que reconociera su descarrío, se arrepintiera, se pusiera en paz con Dios y Dios continuara sus planes y propósitos divinos con él. Pero en el capítulo 20 y el versículo 7 encontramos una experiencia del profeta. Mire lo importante que es esto, hermano. Aleluya. Dice la palabra del Señor aquí que llegó el momento cuando Jeremías
se cansó. Es la expresión más clara que en este momento podemos decir, se cansó. ¿Por qué se cansó? Porque él veía que su mensaje era rechazado. Parece que Jeremías quería otra clase de mensaje, porque el pueblo quería otra clase de mensaje. Es tan importante saber, óigame bien, hermano, líder, pastor, siervo de Dios, comprender que el mensaje que Dios nos da es el que Dios nos da, no el que yo me invento, no el que yo creo que debo predicar, no, el que Dios me da. Y el mensaje que Dios nos da, ese es el mensaje que el pueblo necesita. A veces pensamos que el mensaje que Dios nos da, ese no es el mensaje que el pueblo necesita, que el pueblo necesita un mensaje conforme a lo que yo pienso y conforme a lo que yo siento, y no es así, siervo de Dios. Iglesia del Señor Jesucristo, no es así. No y no. ¿Cuál es el mensaje que el pueblo necesita, que requiere para volverse a Dios, para entregarse a Dios y reconocer de pronto su descarrío, su descuido espiritual? El mensaje de Dios. Porque Dios conoce el corazón de cada uno. Dios conoce el corazón del pueblo. Dios conoce el corazón de la iglesia. Dios conoce el corazón del mundo. Y como Él conoce el corazón del mundo, Él es el que da el mensaje, que sabe cuál es el mensaje que va a solucionar, aleluya, esa situación de descarrío del pueblo, de aliento y de fortaleza que necesita el pueblo, y también el mensaje que necesita oír el pecador para que reconozca su pecado y se torne a Dios. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces Jeremías dice acá, versículo 7 del capítulo 20 de Jeremías, hay un título de división de escritura que dice lamento de Jeremías. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Verso 8 del capítulo 20 de Jeremías, porque cuantas veces hablo, doy voces de grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para mí afrenta y escarnio cada día. Aleluya. Este es un mensaje hoy para nosotros los predicadores. Aparentemente vemos que el mensaje que predicamos de llamamiento a esta humanidad, a esta generación que es la más moderna y sofisticada que haya disfrutado de la vida, que Dios le haya concedido vivir y disfrutar, duros, se burlan, se mofan, nos critican. Es verdad que hay personas reconociendo el amor, la misericordia de Dios a través de este trato que Dios permite. Que los hombres hayan inventado esta malicia, esta pandemia y muchas cosas más, Dios las ha permitido. Pero se están convirtiendo en un azote para el mundo. Hay personas que lo han reconocido y se han arrepentido, pero en su mayoría, incluyendo a algunos integrantes, entre comillas, de la iglesia cristiana, rechazan este mensaje. Les repela este mensaje, aleluya, de llamamiento, porque Dios permite que también la iglesia pase por esta situación. No somos ajenos, estamos enfrentando lo mismo que todo mundo enfrenta. La diferencia, claro, es grande, porque nosotros confiamos en un Dios todopoderoso, el que maneja todo y el que tiene todas las cosas bajo el control de su poder, aleluya, de su presciencia, que quiere decir conocimiento anticipado de todas las cosas. Él conoce todo, todo lo tiene Él, aleluya, en su mano poderosa, en su voluntad. Él fortalece a su iglesia, pero todos enfrentamos esto.
Jeremías dijo, no, mi predicación no produce, lo único que me produce a mí es vergüenza, escarnio, burla, mofa de la gente, bully de la gente. Hoy podíamos decir nosotros lo mismo, pero quiero decirles, amados hermanos y siervos del Señor que me oyen, no importa que no veamos el fruto que deseamos. Jeremías no veía el fruto que él deseaba y dijo, me callo la boca, no hablo. Pero viene una experiencia tremenda de Dios, aleluya, gloria al Señor. Y dice el versículo número 9, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, de soportarlo, pero no pude, no aguanté. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Nuestro tema, y esta es la segunda parte de este tema, no callaremos. Aleluya. Este hombre dijo, voy a callarme la boca, no voy a hablar más en nombre de Jehová, porque no veo los resultados humanos que yo quiero ver. Y se calló. Y dice, yo que termino de decir esas palabras, cuando siento dentro de mis entrañas, en mi corazón, un fuego ardiente, y yo traté de soportarlo, de aguantarlo, de resistirlo, es decir, de hacerme el que no estaba sintiendo nada, pero no lo soporté, no aguanté. Aleluya. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios hoy no se debe callar. El mensaje que Dios nos ha entregado es un mensaje de llamado a la reconciliación. Hay mucho pueblo descarriado de Dios, hay mucha parte de la iglesia descarriada. Oh, poder en la sangre de Cristo, hay poder en el nombre de Jesús. Hay gente descarriada, hay gente despreocupada, hay gente más preocupada por la mundanalidad, aleluya, por cómo habrá nuevamente libertad para salir a lo mismo y a peores cosas. Les decía en el devocional que hay una nota dolorosa. Hermanos y amigos, aleluya, hay una notificación en los medios de comunicación que dicen que la violencia intrafamiliar se ha disparado al 1 por 1000. Oh, en el mundo entero, en Colombia. Poder en Jesucristo. Si nos ponemos a pensar lo que Jeremías pensó, podemos decir, ¿para qué predicamos más? Entre más predicamos, más violencia. Entre más predicamos, más pecado. Entre más predicamos, menos vemos fruto. Pero no es así. Jeremías dice, no pude soportarlo. Aleluya, el verso 10 dice, porque he ahí, aleluya, he ahí, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciad y denunciémosle, aleluya, todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás engañarían, decían muchos, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Oh, luego él se puso a pensar y darle oído a lo que le decía la gente. Los amigos supuestamente, entre comillas, íntimos de él, se burlaban de él y decían, ese se cansa, ese no va a predicar más, ese se va a dar cuenta que está perdiendo el tiempo. Y más bien nosotros vamos a aprovechar la oportunidad y vamos a vengarnos porque nos ha faltado el respeto, como hoy día muchas personas pueden decir. Esos predicadores nos faltan el respeto porque les decimos la verdad. Y entre ellos gobernantes,
entre ellos líderes religiosos de llamadas sectas y religiones que hay en el mundo, y también de algunas personas que creen que son parte de la iglesia cristiana viviendo un evangelio, óigame bien, un evangelio mundano, un evangelio, como le dice el Señor a la iglesia en la Odisea, un evangelio con paganismo, un evangelio muerto en sus delitos y pecados, donde no hay arrepentimiento, donde no hay conversión, donde no hay consagración, donde no hay entrega de nada, donde nada se sacrifica, donde se vive con todo paganismo y libertinaje en este mundo. Que el Señor reprenda al diablo, que el Señor nos siga ayudando y dándonos victorias en Cristo Jesús, Señor nuestro. No callaremos en nuestro tema. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Entonces el versículo 20:11 de Jeremías dice más: Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que nunca, aleluya, jamás será olvidada. Oh, aleluya. Qué bonito y qué hermoso es tener un Dios que nos trata, que nos habla, que tiene paciencia con nosotros. Dios había podido desechar aquí a Jeremías. Dios había podido decir a Jeremías: no me quiere servir, tranquilo, escojo a otro. Para Dios eso no era un problema. Pero Dios le tiene paciencia a Jeremías, lo reanima. Esto también nos da a entender, amados hermanos y amigos, especialmente la iglesia del Señor, la responsabilidad que la iglesia tiene de orar y de clamar y de interceder en la presencia del Señor por todos los que predicamos, por todos los que llevamos este mensaje. No es fácil, tampoco es que podamos decir esto es imposible, no, pero no es fácil mantenerse uno, óigame bien, a menos que la intervención poderosa del Señor, con el mismo ánimo de siempre, predicando esta palabra. Su oración es indispensable, hermano y hermana. Hay momentos en que el poder de las tinieblas, principados, huestes de maldad, incluyendo también, como dice el libro a los Efesios, o la carta a los Efesios, el capítulo 6 y el versículo 10 en adelante: potestades, gobernadores de tinieblas, todas esas fuerzas malignas, demoníacas, siempre están contra nosotros. Pero gloria a Dios, porque como Jeremías dijo, así lo decimos nosotros también: Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Por tanto, no tememos lo que los enemigos se inventen y quieran hacer contra nosotros. Jesucristo está con nosotros porque Él es nuestro glorioso y divino pastor. Alabado sea el Señor para siempre. Encontramos otro hombre. Recuerde que nuestro tema es: no callaremos. Este hombre pensó callarse, pero Dios lo llamó para darle un mensaje al pueblo, al mundo, en un momento crucial, en un momento importante, en un momento donde el instrumento de Dios no debía callarse. Y aunque los demonios, impulsados por el diablo, y muchas personas en este mundo tengan el mal propósito, una mente depravada, un corazón depravado y una vida depravada, corrompida, tengan malos propósitos contra nosotros, entre ellos algunos gobernantes, no lograrán que callemos este mensaje de Dios, esta palabra preciosa. Aleluya, porque hay un Dios que juzgará muy pronto. Hay un Dios que según el tiempo
de su voluntad y su propósito, levantará la iglesia de esta tierra y ya no habrá más oportunidad de salvación. Por eso hay que predicar un mensaje de llamado al reconocimiento del pecado, de llamado al arrepentimiento, de llamado a la conversión, de llamado a santificarse, de llamado a consagrarse, de llamado a estar preparado para, como parte de la iglesia de Cristo, para irse en el arrebatamiento. Este hombre que Dios llama también en otro tiempo es el profeta Ezequiel. Y en el capítulo 2 encontramos, vamos rapidito, avanzando en esta segunda parte de este estudio, no callaremos, es nuestro tema. Me dijo, hijo de hombre, estoy leyendo capítulo 2 de Ezequiel, profeta de Dios. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Luego que me habló, entró el Espíritu en mí de Jehová y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba y me dijo, ¿qué le dijo? Escuche, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos te escuchen? Pero si no te escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán, siempre sabrán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni les tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarza y espinos, y mores con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, oh hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde de Israel, desde luego. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Aleluya. Y continúa esta palabra directa, de Dios directa para el profeta. Wow. Algo parecido el mensaje y la responsabilidad que Dios le dio a Jeremías, igualmente a Ezequiel. ¿Por qué? Porque el pueblo es el mismo pueblo de Dios, es el mismo pueblo de Israel, pero es el mismo trato de Dios, es el mismo amor de Dios, es la misma misericordia de Dios. Por eso el mensaje es el mismo. Oh, gloria a Dios. No era un mensaje, he dicho, retomo lo dicho anteriormente, no era un mensaje dulce, no era un mensaje para sonreír, no era un mensaje para ellos continuar en su mismo ambiente de descarrío. No, era un mensaje con 3 ingredientes importantes: reconocimiento del descarrío, arrepentimiento, óyeme bien, y reconciliarse con Dios. Oh, gloria a Dios. Hoy encontramos ya no tanto al pueblo de Israel, pero a gran parte de la iglesia cristiana. Gran parte de la iglesia cristiana, duele decirlo, pero es una realidad. Dios, a través de Jesucristo, proveyó salvación, restauración, reconciliación, aleluya, a todo el mundo, sin excepción. Pero ¿cuál ha sido la reacción del mundo al mensaje de Dios predicado por sus mensajeros?
no ha sido la mejor respuesta. No, de pronto hay gente que lo reconoce, muy pocos, pero en su mayoría tiran a la espalda este mensaje. Otros lo pisotean tristemente, otros no hacen caso absolutamente a nada. No quieren saber nada de Dios y mucho menos de la Biblia, por cuanto ellos dicen que el papel aguanta todo. Oh, poder en el nombre de Jesucristo. A Ezequiel le dice el Señor, vaya. Si ellos por su posición rebelde no quieren reconocerte, no quieren arrepentirse, ese no es problema para ti. Ve y háblales mis palabras, escuchen o no escuchen, obedecen o no obedecen, porque mi propósito es que el día del juicio ellos sepan que hubo un profeta, y no solamente uno, muchos profetas, que estuvieron entre ellos y no quisieron oírle, y no quisieron arrepentirse. Es también el propósito de Dios de enviar un mensajero con un mensaje como este, es hacer responsable a cada persona en este mundo de su amor y de su misericordia, que nadie tenga excusa el día del juicio, que no hubo quien le hablara, que no hubo quien le predicara, que no hubo quien le exhortara, que no hubo quien le recriminara que sus hechos, que esa clase de vida no le agradaba a Dios. Y mucho menos tendrán excusa de que no hubo palabra de Dios. Ninguno de esos profetas hablaron fruto de su intelecto o fruto de sus sentimientos. Lo que ellos hablaron fue fruto de la revelación y el mensaje que directo como profetas de Dios ellos recibían del Señor para transmitirlo al pueblo. Oh, bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Mis queridos hermanos y amigos, quiero invitarles hoy a decirle a Dios, a decirle al Señor, Señor, reconozco que hace años tú me llamaste, enviaste a un familiar cristiano, a un creyente en el Evangelio, a un integrante de la iglesia de Jesucristo, y no obedecí, y no creí, me burlé, me mofé de ellos. Hoy usted esta tarde tiene la oportunidad de decirle a Dios, Señor, perdóname, ya no más. Y mire cómo usted vive, hermano, amigo, mire cómo las páginas de la Biblia se están cumpliendo. Como decimos nosotros comúnmente, al pie de la letra. El cumplimiento bendito y glorioso de esta palabra, tal como está escrita literalmente, hermano y amigo, se está cumpliendo. Y lo que falta por cumplirse que está escrito, es terrible lo que viene. Por eso no podemos decirte, tranquilo, si no los puedes hacer hoy, lo harás el año entrante, dentro de 2 años, 3 años, 4 años. Como lo están diciendo algunos falsos profetas que endulzan su lengua, como muchos de los falsos profetas endulzaron sus lenguas, diciéndole al pueblo de Israel, tranquilos que así como viven están bien. Así hay falsos profetas hoy. Amigo, hermano, no oiga a esos falsos profetas que endulzan sus lenguas, diciendo que después de esto será el cielo en esta tierra. Mentira del diablo, mentira de Satanás, que después de esto va a ser el cielo aquí en la tierra. Después de esto vienen juicios más terribles todavía. Es día de arrepentimiento, es día de conversión,
Es día de abrir el corazón a Dios. Aleluya. Mire lo que el Señor Jesucristo dijo. Aleluya, en San Lucas capítulo 13. Vamos a ir a esta parte santa de la Escritura. Aleluya. Hay un mensaje de amor, de llamado hoy, esta tarde para usted, esta noche para usted, amigo. Y hermano descuidado, escuche. Aleluya. En el capítulo 13 del Santo Evangelio según San Lucas, el Señor Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, en el capítulo 13 y el verso 31 encontramos una experiencia que nuestro Señor Jesucristo vivió en los días de su ministerio. Hay un título de división de escritura ahí que dice: lamento de Jesús sobre Jerusalén. En aquel mismo día, 13:31 de San Lucas, en aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole al Señor: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y le dijo el Señor: id y decirle a aquella zorra, es decir, a Herodes: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones, milagros, hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Hasta aquí esta porción nos habla de la oposición, de la forma como Herodes y el sistema en su época del Imperio Romano fue enemigo del ministerio de Cristo, enemigo acérrimo, como decimos comúnmente, de Cristo y del ministerio de Cristo y de la enseñanza y predicación del Evangelio. Y contra Cristo era la furia más grande. Aleluya. Y ellos decían: si sigues aquí, Herodes te mata. Y lo decían claramente, desde luego, por Herodes y el sistema del Imperio Romano. Pero lo decían también porque esa malicia estaba en el corazón de ellos. Recuerde que fueron algunos fariseos. Oh, gloria al Señor. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo reacciona de una forma irónica y le dice: díganle a esa zorra, en otras palabras, díganle a ese bandido que yo no he venido para obedecerle a él, que yo he venido para obedecer a mi Padre Celestial, que me envió y me envió a sanar enfermos, a libertar endemoniados, a resucitar muertos, a hacer milagros de toda clase. A eso Dios el Padre me mandó. Dígale que sí me voy a ir, pero no cuando Él quiera, sino cuando cumpla mi trabajo, mi labor, me iré. Aleluya. Qué triste saber que la gente no entiende el propósito de Dios porque no han oído a los mensajeros de Dios y menos han creído en el mensaje de Dios. Qué terrible esto. Y viene la parte clave que buscamos. Dice el versículo 34: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí vuestras casas os dejaré desiertas. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en el que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya.
Oh, experiencia linda y preciosa. Digo linda y preciosa porque nos está revelando aquí el plan de Dios, el deseo de Jesucristo, su Hijo, y el anhelo del deseo del Espíritu Santo también. El mensaje de Dios, qué linda esta parte de la Escritura. Cuando el Señor dice: cuántas veces, oh Jerusalén, Jerusalén, he querido, he deseado y he buscado y he hablado y os he llamado para tenerlos a ustedes como, y pone un ejemplo tan sencillo y familiar entre nosotros, fácil de entender. Así como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas para protegerlo, para cuidarlos y no dejar que ninguno de ellos sufra ni perezca. Así también vuestro Dios, vuestro Señor, ha querido hacer de vosotros, pero no habéis querido por vuestra rebeldía, por vuestra desobediencia. Iglesia del Señor Jesucristo, hoy Dios nos llama al arrepentimiento. Hoy nos llama el Señor a la consagración. No es otro el llamado de Dios hoy, hermano y hermana. Usted que acaba de llegar del trabajo, porque ya hay algunos hermanos laborando en medio del peligro que hay, en medio de la situación que hay, pero les han tenido que salir. Ya usted está en casa, bienvenido. Pero Dios hoy quiere que con la misma premura que buscamos el pan de cada día, con esa misma premura también busquemos a Dios. El Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, no solo de lo material vive el hombre y la mujer. Todo ser humano necesita de lo material, necesitamos de lo material. Pero nunca jamás olvidar y de excluir lo espiritual. Porque vivir una vida carnal, hemos visto en estos estudios del devocional, lo triste, lamentable y fatal vivir una vida carnal materialista. Pero qué bonito vivir una vida para Dios y llevar la vida. El cristiano debe llevar la vida balanceada, y si la balanza se inclina, que se incline hacia lo espiritual, es decir, que usted tenga más peso espiritual, que su vida espiritual sea más fuerte, más poderosa que la parte material. Aleluya. Hoy Dios te llama, hermano y hermana, a consagrarnos. Es el llamado del Señor. Nuestro tema y esta segunda parte es: no callaremos. No callaremos este mensaje. Todos los que hemos sido llamados de parte de Dios con esta responsabilidad de ser portavoces de un mensaje tan valioso como este, que es el mensaje donde la voluntad de Dios se revela a nosotros. No debemos claudicar. Lo entendemos y lo comprendemos. No callaremos. Padre Celestial, yo alabo y glorifico tu bendito y glorioso nombre. Muchas gracias, Señor, te damos en esta hora por concedernos la bendición, el privilegio de poder alabarte y adorarte y oír esta palabra, Señor. Es un mensaje de amor. Aun cuando tú permites situaciones como reprensión, como disciplina, como castigo, ese es un mensaje de salvación, es un mensaje de amor, es un mensaje de misericordia. Gracias, Señor, porque podemos entenderlo. Gracias, Señor, porque podemos comprenderlo.